Esto es para desinfectar a un pobre, dijo Richard Walker con frialdad, mientras el vino tinto Chateau Margaux me corría por la cara y manchaba mi camisa blanca recién planchada. Ahora, si realmente quieres casarte con mi hija, pagarás $300,000 como dote para la familia Walker. Considéralo una cuota de entrada a nuestra sociedad. Estaba sentado en el majestuoso comedor de la mansión georgiana de los Walker, en Beacon Hill, el barrio más exclusivo de Boston. La lámpara de araña de cristal austriaco que colgaba sobre la mesa reflejaba la luz de las velas mientras el vino de primera calidad goteaba de mi barbilla al plato de porcelana fina que probablemente costaba más que el sueldo mensual de mucha gente. Un silencio incómodo flotaba en el aire denso de la sala, calentada por una chimenea de mármol italiano. 3 generaciones de retratos de los Walker me observaban desde las paredes revestidas con papel pintado francés, con expresiones aristocráticas que parecían aprobar la humillación que acababa de sufrir. ¿Lo peor de todo? Sara, mi prometida desde hacía 3 meses, la mujer a la que creía amar y que decía amarme, simplemente se rió. Una risa cristalina y despreocupada, como si presenciar la degradación de alguien fuera solo otro entretenimiento elegante de la noche. Papá tiene sus métodos particulares, dijo ella suavemente, entregándome una servilleta de lino bordada con las iniciales doradas de la familia, como si tirar vino de primera calidad a la cara de un invitado fuera un protocolo social aceptado. Él hizo exactamente lo mismo con Marcus cuando le pidió matrimonio a mi prima Jennifer. Es una tradición Walker, querido. Me llamo Isen, tengo 28 años y, en los últimos 5, he construido de la nada una empresa tecnológica que hoy vale millones. Crecí en un apartamento de 2 habitaciones en Chicago con padres profesores que ganaban un sueldo de funcionarios. Nunca imaginé que un día estaría sentado en una mansión de $15 millones, siendo humillado por no haber nacido en cuna de oro. Pero mientras Richard Walker me miraba con el desprecio que se reserva a quienes considera inferiores, dando por sentado que yo no era más que otro joven ambicioso que perseguía la fortuna centenaria de su familia, él no tenía ni idea de un detalle absolutamente crucial. Mi empresa, TechFlow Solutions, proporcionaba los servicios de software esenciales que mantenían en funcionamiento el 40% de todos sus negocios. Los sistemas de gestión de inventario de Walker Industries, la plataforma de comunicación interna que conectaba sus oficinas en 8 estados, el software de análisis financiero que generaba los informes mensuales para los accionistas. Todo ello funcionaba gracias a la infraestructura que yo había construido y que mi equipo mantenía en funcionamiento las 24 horas del día. Me sequé lentamente la cara con la servilleta bordada, manteniendo una expresión completamente neutra mientras calculaba mentalmente la cascada de cancelaciones de contratos que podría iniciar incluso antes de llegar a casa. Interesante tradición familiar, murmuré, con voz tranquila que contrastaba con la tensión creciente en mi pecho. Richard sonrió con la satisfacción de quien acaba de marcar su territorio. Las tradiciones existen por buenas razones, muchacho. Los Walker no se mezclan con cualquiera que se presente. Si no puedes demostrar tu compromiso financiero con nuestro linaje, entonces simplemente no mereces tener acceso a nuestra Sara. Sara asintió graciosamente, como si la idea de cobrar $300,000 por el permiso de amar a alguien fuera lo más razonable y civilizado del mundo. La mujer que creía conocer, que susurraba palabras dulces sobre cómo mi carácter y mi determinación le impresionaban, estaba allí sentada, calmada, aceptando que yo tenía que pagar literalmente por el derecho a casarme con ella. Era como descubrir que la persona con la que compartes la cama desde hace año y medio es en realidad una completa desconocida. $300,000, repitió Richard lentamente, limpiándose las manos perfectamente manicuradas con una servilleta de lino que probablemente costaba más que una semana de compras en el supermercado. Transferencia bancaria directa a la cuenta del Walker Family Trust. Tienes exactamente 30 días hábiles para efectuar el pago, o este compromiso quedará oficialmente cancelado. Crecí en un barrio de clase media baja en el South Side de Chicago, donde mis padres, ambos profesores de escuela pública, me enseñaron que la dignidad no se compra en ninguna tienda y que el verdadero respeto nunca está a la venta. A los 18 años, me mudé a Boston con $840 en el bolsillo, una mochila gastada y un sueño aparentemente imposible de crear algo revolucionario en el campo de la tecnología. Los primeros 3 años fueron una guerra brutal contra la pobreza y la inexperiencia. Vivía en un estudio de 15 metros cuadrados en Alston, sobrevivía exclusivamente de fideos instantáneos y sándwiches de mantequilla de maní, trabajaba 18 horas al día en mi computadora portátil usada y escuchaba, no, gracias, de posibles inversores todas las semanas. Pero había desarrollado una plataforma de software que revolucionaba la gestión de la cadena de suministro para las empresas medianas, optimizando la logística de una forma que nadie había conseguido antes.
Era un sistema que podía ahorrar millones a las empresas adecuadas, y con el tiempo, los clientes más inteligentes empezaron a darse cuenta del valor real de lo que ofrecía. Hoy, 5 años después de aquel chico asustado que llegó de Chicago, mi empresa emplea a 123 personas, opera en 3 oficinas repartidas por todo el país y tiene una facturación anual de unos 16 millones. Conocí a Sara en una conferencia sobre tecnología financiera en Back Bay, donde presenté nuestra última solución para el análisis predictivo de mercado. Ella se acercó después de mi charla con preguntas extremadamente inteligentes sobre escalabilidad e implementación, demostrando una comprensión genuina de conceptos técnicos complejos. Era hermosa, de una forma clásica y elegante, tenía un MBA de Wharton y trabajaba como consultora estratégica para empresas de la lista Fortune 500. Durante 17 meses, construimos lo que parecía ser una sólida relación basada en el respeto mutuo y la admiración genuina. Ella apoyaba mis largas noches de trabajo trayéndome café especial de la cafetería del barrio, celebraba cada hito alcanzado por la empresa con cenas en restaurantes que yo nunca habría considerado frecuentar, e incluso sugirió mejoras estratégicas que ayudaron a cerrar 2 contratos importantes. Cuando le pedí matrimonio hace 3 meses, ofreciéndole el anillo de compromiso de mi abuela, una esmeralda sencilla pero cargada de historia familiar, ella lloró lágrimas que parecían absolutamente sinceras y me dijo que nunca se había sentido tan amada y respetada por alguien. Solo ahora, sentado en este opulento comedor con vino tinto francés secándose mi piel, he empezado a darme cuenta de que toda nuestra relación puede haber sido una actuación cuidadosamente ensayada, una audición para un papel que nunca supe que estaba interpretando. El pago de $300,000 garantizará tu entrada oficial en la alta sociedad de Boston, continuó Richard, como si estuviera ofreciendo una oportunidad de inversión única. Obtendrás acceso a conexiones que el dinero común no puede comprar, puertas que solo se abren para los miembros establecidos de nuestra clase social. Miré a mi alrededor, a la mansión que fácilmente podría albergar a 20 familias, los cuadros europeos originales, la lámpara de araña que iluminaba la sala con una luz dorada, los muebles antiguos que probablemente habían sido transportados en barcos desde otros continentes hacía siglos. Todo era muy impresionante e intimidante, hasta que te dabas cuenta de que detrás de toda esa elegancia superficial había personas dispuestas a convertir las relaciones humanas en transacciones comerciales. ¿Y si me niego a pagar? Pregunté con la calma de quien ya conoce la respuesta pero quiere oír la confirmación. Sara y Richard intercambiaron una mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. No había ningún sí en esta ecuación. Era pagar $300,000 o perder todo lo que creía haber construido con la mujer que amaba. Entonces no habrá boda. Obviamente, respondió Sara sin dudar, con la misma voz dulce que usaba cuando me decía que me amaba. Y, francamente, Isen, 300,000 no es realmente una cantidad significativa para alguien en tu situación financiera actual. Si realmente me amas y quieres formar parte de esta familia, eso no debería suponer ni un obstáculo ni un problema. Si te está gustando esta historia sobre cómo descubrí exactamente el precio que algunas personas cobran por el amor verdadero, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que ellos no sabían, mientras me observaban absorber con calma cada palabra venenosa, es que durante toda esa humillante cena yo estaba mentalmente accediendo a la lista completa de todos los contratos multimillonarios que mi empresa tenía con las diversas corporaciones del Imperio Walker. Y cuando llegara a casa esa noche, descubriría exactamente cuánto cuesta financieramente subestimar a alguien que ha construido un imperio tecnológico partiendo de la nada. El viaje de vuelta a mi apartamento transcurrió en un torbellino de semáforos y pensamientos confusos. Sara hablaba animadamente sobre los planes de boda como si nada hubiera pasado, como si su padre no acabara de humillarme públicamente exigiéndome que comprara el derecho a casarme con ella. Sabes que papá no quería ofender, ¿verdad?, dijo ella, ajustando el espejo del coche para retocarse el pintalabios. Es solo que nuestra familia tiene unas normas muy estrictas. 300,000 es realmente una cantidad simbólica teniendo en cuenta nuestra posición social. Simbólica. Como si $300,000 fueran calderilla. Sara, dije con calma, ¿de verdad crees que es normal que tu padre me tirara el vino a la cara? Ella se rió con esa risa cristalina que antes me encantaba. Oh, cariño, deberías haber visto lo que le hizo a Marcus cuando le pidió la mano de Jennifer. Llegó a romper una copa de cristal contra la pared. Al menos contigo solo usó vino. Solo vino. Como si la agresión fuera una cuestión de grado. Cuando llegamos a mi edificio, Sara me dio un beso rápido en la mejilla. Piensa en la dote como una inversión en nuestro futuro juntos. Te enviaré los detalles de la cuenta bancaria mañana. Dentro del apartamento, encendí mi portátil y empecé a revisar los contratos que mi empresa tenía con las distintas filiales de Walker. Lo que descubrí me dejó sin aliento,
Walker Industries no era solo un cliente, era nuestro mayor cliente. El 42% de todos nuestros ingresos procedía de contratos directos o indirectos con empresas controladas por la familia Walker. El sistema de gestión de inventario que implementamos les ahorraba 2 millones al año. La plataforma de comunicación interna conectaba a 800 empleados en 12 estados. El software de análisis predictivo que desarrollamos exclusivamente estaba optimizando sus operaciones con una precisión del 97%. Sin nuestra tecnología, Walker Industries volvería a operar como una empresa del siglo pasado. Mi teléfono sonó a las 9 de la mañana siguiente. Era Richard Walker. Ethan, muchacho, espero que hayas dormido bien y hayas reflexionado sobre nuestra conversación de ayer. Su voz sonaba paternalmente condescendiente. Imagino que te habrás levantado con una perspectiva más madura sobre la situación. Buenos días, señor Walker. Llámame Richard, ya que pronto seremos familia. Siempre y cuando cumplas tu parte del trato, claro está. Hizo una pausa calculada. Por cierto, he oído que tu empresa presta algunos servicios a nuestras operaciones. El mundo es un pañuelo, ¿no? La amenaza implícita era clara como el agua. Sí, tenemos algunos contratos con Walker Industries. Excelente. Eso hace que todo sea más sencillo. Las empresas familiares prefieren trabajar con socios familiares, si sabes a lo que me refiero. Gente que comparte nuestros valores y tradiciones. Lo entendía perfectamente. Paga la dote o pierde los contratos. Y probablemente mucho más. Pasé las siguientes horas investigando todo lo que pude sobre la familia Walker en Internet. Lo que descubrí fue inquietante. Richard Walker no era solo un empresario de éxito, era un manipulador sistemático que utilizaba su poder económico para controlar a las personas. La tal tradición de la dote era mucho más reciente de lo que Sara había sugerido. Había comenzado en la generación de Richard, aparentemente después de que él quedara impresionado por la eficacia de la humillación sistemática durante su propio matrimonio. Jennifer, la esposa del hermano de Sara, realmente había pagado $200,000 5 años atrás. Pero el caso más revelador era el de David Chen, quien había salido con la hermana menor de Sara durante 3 años. Cuando se negó a pagar la dote de $150,000, no solo perdió a su novia, sino que su empresa de consultoría perdió misteriosamente varios clientes importantes. David ahora vivía en Seattle, aparentemente habiendo reconstruido su vida lejos de la influencia de los Walker. Durante la semana siguiente, Sara llamaba a diario con amables recordatorios sobre el plazo de 30 días. Richard envió flores a mi oficina con una tarjeta que decía, esperando tu decisión positiva. Lo más doloroso era darse cuenta de cómo había cambiado Sara después de la cena. La mujer cariñosa y comprensiva que había conocido había sido sustituida por alguien frío y calculador. Es por tu propio bien, Ethan, me explicó ella durante un almuerzo tenso. Papá te está dando la oportunidad de demostrar que vas en serio conmigo, con nuestra familia. Los hombres hacen sacrificios por la mujer que aman. Sacrificios, repetí. ¿Cómo pagar $300,000 para que me dejen casarme? Estás siendo dramático. Es una inversión en nuestro futuro. Además, claramente puedes permitírtelo. No se trata de poder pagarlo, Sara. Se trata del principio. Sus ojos se entrecerraron. Los principios no pagan las facturas ni construyen imperios familiares, Ethan. Papá ha construido todo lo que tenemos a través de decisiones prácticas, no de sentimentalismos románticos. En ese momento, mirando el rostro de la mujer que creía amar, me di cuenta de que nunca la había conocido realmente. Durante 18 meses, ella había representado un papel, la mujer independiente y cariñosa que respetaba mi trabajo y mis sueños. Ahora veía a la verdadera Sara Walker, una persona que creía genuinamente que las relaciones eran transacciones comerciales y que el amor tenía un precio de mercado. El lunes siguiente, recibí una llamada inesperada de Tom Morrison, director ejecutivo de Meridian Global, uno de los principales competidores de Walker Industries. Ethan, he oído a través de contactos mutuos que podrías estar disponible para nuevos proyectos, me dijo él. Estamos buscando a alguien para modernizar completamente nuestra infraestructura de software. Sería una asociación muy lucrativa. Interesante. Muy interesante. Esa noche, Sara apareció sin avisar en mi apartamento. Necesito saber tu decisión final sobre la dote, dijo ella, sin andarse con rodeos. Papá se está impacientando. Todavía estoy considerando todas las opciones. ¿Qué opciones? O pagas y nos casamos, o te niegas y terminamos.
Es así de simple. La brutal simplicidad de su lógica era casi admirable. No había lugar para la negociación, la comprensión o el compromiso. Solo la conformidad total o el rechazo absoluto. Sara, ¿de verdad no ves ningún problema en que tu padre me extorsione? Deja de llamarlo extorsión, estalló ella. Es una tradición familiar respetable. Si no puedes entender la importancia de honrar las tradiciones, entonces quizá no seas el hombre adecuado para mí. Después de que ella se marchó dando un portazo, me senté en el sofá y finalmente admití una dolorosa verdad. No solo me estaban extorsionando por $300,000. Me estaban poniendo a prueba para ver si aceptaría ser controlado por el resto de mi vida. Cada decisión importante se filtraría a través de las tradiciones y expectativas de Walker. Mi empresa, mi carrera, donde viviría, cómo criaría a mis hijos, todo estaba sujeto a la aprobación de Richard Walker. Era una prisión dorada, pero una prisión al fin y al cabo. Esa noche, empecé a hacer una lista de todos los contratos que mi empresa tenía con Walker. La red era más extensa de lo que imaginaba. Richard había construido un ecosistema empresarial en el que controlaba puntos críticos de varias cadenas de suministro. Pero los ecosistemas complejos también tienen vulnerabilidades complejas. Y mientras Richard Walker asumía que tenía todo el poder en esta situación, no se daba cuenta de que estaba a punto de descubrir exactamente cuánto dependía su familia de un pobre chico de Chicago que aparentemente no sabía cuál era su lugar. El plazo de 30 días se estaba agotando y la presión aumentaba exponencialmente con cada día que pasaba. Richard Walker no era un hombre acostumbrado a que se cuestionaran sus órdenes, y su paciencia estaba claramente al límite. El lunes de la tercera semana, recibí una llamada que cambió completamente el juego. Era Margaret Chen, directora ejecutiva de Stellar Dynamics, una empresa que llevaba 2 años utilizando nuestros servicios. Isen, necesito hablar contigo sobre un asunto delicado. Su voz sonaba preocupada. Ayer recibí una llamada muy extraña de Richard Walker. Él sugirió que nuestra empresa debería reconsiderar las asociaciones con proveedores que puedan no estar alineados con los valores familiares tradicionales. Se me revolvió el estómago. Margaret, ¿puedo preguntarte exactamente qué dijo él? ¿Qué has sabido a través de contactos personales, que podrías estar pasando por dificultades financieras y que las empresas inestables no son socios fiables? También mencionó que conoce a otros proveedores que podrían satisfacer nuestras necesidades. La amenaza era sutil pero devastadora. Richard estaba iniciando una campaña sistemática para destruir mi reputación en el mercado. Después de colgar, pasé las 2 horas siguientes haciendo llamadas a otros clientes. El patrón era consistente y aterrador. Richard había contactado sistemáticamente con nuestros principales clientes, sembrando dudas sobre nuestra estabilidad. Peor aún, estaba utilizando información que solo podía haber obtenido a través del acceso privilegiado que le proporcionaba nuestra relación comercial. Detalles sobre nuestros contratos, calendarios de proyectos, incluso información financiera confidencial. El miércoles perdimos a nuestro primer cliente. Harrison Manufacturing canceló nuestro contrato alegando cambios estratégicos en la estructura de proveedores. El momento no era una coincidencia. Durante nuestra reunión semanal, James Patterson, mi director de ventas, expresó sus preocupaciones. Isen, estoy escuchando rumores extraños en el mercado. La gente cuestiona nuestra estabilidad financiera y sugiere que estamos sobreendeudados. ¿De dónde puede venir esto? Miré alrededor de la mesa de conferencias a los rostros preocupados de mi equipo. Eran personas que confiaban en mí, que habían construido sus carreras en la empresa que habíamos creado juntos. Estamos enfrentando una campaña de desinformación, dije con calma. Richard Walker está utilizando nuestra asociación comercial como palanca para asuntos personales. ¿Qué tipo de asuntos personales?, preguntó Rachel, nuestra directora financiera. Él quiere que le pague $300,000 para casarme con su hija. Cuando cuestioné la demanda, él comenzó esta campaña. James sacudió la cabeza con incredulidad. Eso es extorsión pura. Sí, lo es. Y ahora tenemos que decidir cómo responder. Rachel se inclinó hacia adelante. Isen, somos tu equipo. Independientemente de lo que decidas sobre la situación personal, te apoyaremos profesionalmente. Fue en ese momento, mirando los rostros decididos de mis compañeros, cuando sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya no se trataba solo de Sara y yo. Se trataba de proteger a las personas que confiaban en mí. La buena noticia, concluí, es que nuestra tecnología es superior.
La cuestión es si podemos diversificarnos lo suficientemente rápido. De hecho, dijo Tom pensativo, quizás tengamos más influencia de lo que creemos. Si cancelamos los contratos con Walker, ellos tendrían semanas de caos operativo hasta implementar sustitutos. Rachel asintió. Y cualquier sustituto sería significativamente más caro y menos eficiente que nuestros sistemas personalizados. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Había estado tan centrado en nuestra dependencia de los contratos con Walker que no había considerado adecuadamente su dependencia de nosotros. El jueves, la situación se agravó dramáticamente. Llegué a la oficina y me encontré con 2 investigadores privados en la recepción que querían hablar conmigo sobre posibles irregularidades financieras. Hemos recibido información de que su empresa podría estar atravesando dificultades de flujo de caja, explicó el mayor de los 2. Nos gustaría revisar algunos documentos. Era Richard otra vez, intensificando su campaña. Los investigadores eran amables, pero el momento en que aparecieron dejaba claro quién los había contratado. El viernes, Richard llamó personalmente. Eason, parece que estás teniendo algunos problemas operativos. He oído que ayer estuvieron investigadores en tu oficina. Investigadores que tú contrataste, Richard. Él se rió. Muchacho, se contrata a investigadores cuando hay preocupaciones legítimas sobre la estabilidad de los socios comerciales. ¿Qué preocupaciones? Bueno, perder clientes puede crear problemas de flujo de caja. Los problemas de flujo de caja pueden llevar a prácticas desesperadas. Es un círculo vicioso, en realidad. La frialdad calculada en su voz me hizo darme cuenta de que él estaba disfrutando cada segundo de mi agonía. El plazo termina el lunes, Eason. Después de eso, las cosas pueden ponerse complicadas para ti. Ese fin de semana llamé a mi padre a Chicago. Papá, necesito un consejo. Robert Martínez había trabajado como supervisor de fábrica durante 30 años. No entendía de tecnología, pero entendía a las personas y el poder. Después de escuchar toda la historia, él se quedó en silencio durante un largo rato. Hijo, dijo finalmente, he aprendido una cosa trabajando con jefes difíciles. Los matones solo paran cuando les demuestras que no les tienes miedo. Ese hombre no está poniendo a prueba tu amor por su hija. Está probando si puede controlarte. Pero papá, si me niego, puedo perderlo todo. Eason, ya has perdido lo más importante, tu autoestima. Todo lo demás se puede reconstruir. El domingo por la noche tomé mi decisión definitiva. No pagaría la dote. No me sometería al control de Richard Walker. Llamé a Tom y le pedí que viniera a la oficina. Necesito que me ayudes con algo. Vamos a hacer una auditoría completa de todos los sistemas que mantenemos para Walker Industries. ¿Una auditoría? Quiero saber exactamente cuánto dependen de nuestra tecnología. Cada sistema, cada proceso, cada punto débil. Y quiero saber cuánto tiempo les llevaría implementar sustituciones. Tom sonrió lentamente. Eason, estás pensando en hacer lo que creo que estás pensando. Estoy pensando en mostrarle a Richard Walker lo que pasa cuando subestimas a alguien que ha construido un imperio tecnológico desde cero. El lunes por la mañana, estaba listo para la llamada que sabía que iba a recibir. Cuando mi teléfono sonó a las 9 en punto, ya tenía todos los documentos organizados en mi escritorio y a mi equipo reunido en la sala de conferencias. Era hora de descubrir quién tenía realmente el poder en esta situación. La llamada llegó exactamente a las 9 de la mañana del lunes, tal y como había previsto. Richard Walker no era el tipo de hombre que dejaba plazos abiertos. Eason, muchacho, hoy es el día. Su voz denotaba una satisfacción casi palpable. Espero que hayas preparado la transferencia de los $300,000. En realidad, Richard, necesito hablar contigo en persona. ¿Qué tal si almorzamos hoy? ¿Almorzar? ¿Para qué? Para discutir algunas cuestiones sobre nuestros contratos comerciales. Y también para zanjar el asunto de la dote. Excelente. En el Beacon Club, a mediodía. Después de colgar, miré a mi equipo reunido en la sala de conferencias. Durante el fin de semana, Tom había recopilado un informe devastador sobre la dependencia de Walker Industries de nuestros sistemas. Eason, dijo Tom, abriendo su ordenador portátil, tienes que ver esto. Es mucho peor de lo que pensábamos, para ellos. El informe era impresionante. Nuestros sistemas no solo gestionaban el 42% de sus ingresos, sino que controlaban aspectos críticos que no podían sustituirse fácilmente.
El sistema de gestión de inventario está integrado con proveedores en 17 países, explicó Tom. Si lo desconectamos hoy, ellos tendrían que coordinar manualmente miles de transacciones. Rachel señaló otra sección. Y el sistema de nóminas. Procesamos los salarios de 850 empleados. Sin nuestro software, no podrían pagar a nadie la semana que viene. Pero la verdadera bomba estaba en la última página. Sistema de respaldo, dijo Tom con una sonrisa. Todos los datos críticos de los últimos 3 años están en nuestros servidores. Era mejor de lo que esperaba. Richard Walker se había vuelto tan dependiente de mi tecnología que cancelar nuestros contratos sería como cortar la electricidad de toda una ciudad. Durante el almuerzo en el Beacon Club, Richard estaba radiante. Isen, me alegro de que seas razonable, dijo él. Sara se sentirá aliviada. Sobre eso, Richard, antes de discutir el pago, me gustaría aclarar algunas cuestiones sobre nuestros contratos comerciales. Nuestro contrato tiene una cláusula de rescisión con 30 días de preaviso. ¿Lo sabías? Algo cambió en su expresión. ¿Por qué lo preguntas? Cogí mi teléfono y le mostré una hoja de cálculo. Estas son las empresas que han contactado con nuestros clientes en las últimas 2 semanas. Todas tienen conexiones con Walker Industries. Y esta, continué, es la información confidencial sobre nuestra operación que se ha compartido. Información que solo podría haber venido de alguien con acceso a nuestros informes internos. No sé de qué está hablando. Richard ha utilizado información privilegiada para perjudicar a mi empresa. Eso se llama abuso de relación comercial. Él se inclinó hacia adelante, amenazador. Muchacho, está jugando con fuego. No son amenazas. Son hechos documentados. Richard se rió sin humor. ¿A quién crees que le va a creer la gente? ¿A un joven empresario que intenta chantajear a una familia respetada o a un pilar de la comunidad que defiende las tradiciones familiares? Tienes razón en una cosa, dije. La influencia es importante. Por eso he concertado una reunión para mañana por la mañana. ¿Con quién? Tom Morrison, de Meridian Global. Quieren discutir la transición completa de los sistemas de Walker Industries a nuestra plataforma exclusiva. Vi el primer destello de preocupación real cruzar su rostro. Su propuesta es un 50% más alta que nuestro contrato actual con Walker Industries. Además, continué, he hablado con algunos de tus antiguos empleados. Me han contado historias fascinantes sobre un ambiente de trabajo tóxico y posibles infracciones laborales. Cogí mi cartera. Richard, gracias por la comida tan esclarecedora. Ahora tengo que preparar unos documentos. ¿Qué documentos? La notificación formal de rescisión del contrato con Walker Industries. 30 días de preaviso. Me levanté, pero él me agarró del brazo. Isen, no seas estúpido. Vas a destruir tu propia empresa. En realidad, Richard, voy a salvar mi empresa. Y mi dignidad. ¿Y la dote? ¿Y Sara? Saqué un pequeño sobre de mi bolsillo. El anillo de compromiso. Se lo puedes devolver a Sara. Se le enrojeció la cara. Te arrepentirás de esto. Quizás. Pero al menos trabajaré como un hombre libre. De vuelta en la oficina, reuní a mi equipo. Es oficial, anuncié. Vamos a separarnos de Walker Industries. Rachel, prepara los documentos de rescisión. Tom, confirma la reunión con Meridian para mañana. Isen, preguntó Rachel, ¿estás seguro? Es una jugada arriesgada. Rachel, cuando permites que alguien te chantajee una vez, nunca paran. Richard Walker controlaría cada aspecto de mi vida si pagara esa dote. Si estás siguiendo esta historia de cómo me negué a ceder ante un chantajista y decidí luchar con sus propias armas, no olvides suscribirte al canal. Además, continué, he descubierto que tenemos mucho más poder en esta situación de lo que imaginábamos. Richard ha construido un imperio que depende de nuestra tecnología. Tom sonrió. ¿Cuándo enviamos la notificación? Ahora mismo. Y Tom, asegúrate de que se entregue en persona en la oficina de Richard Walker. Mientras Tom preparaba los documentos, recibí una llamada de Margaret Chen. ¿Isen? Acabo de recibir una llamada muy extraña de Richard Walker. Él estaba agitado. ¿Dijo algo sobre que tú estabas chantajeando a su familia? Margaret,
Richard está intentando manipular la situación porque ha perdido el control. Bueno, no parecía muy estable. De hecho, parecía desesperado. Esa noche, Sara llamó. Isen, papá me ha contado la ridícula conversación que has tenido hoy. ¿Has perdido completamente la cabeza? Sara, hoy he roto nuestro compromiso. No puedes romper conmigo. Nos vamos a casar. No, Sara. Tú te vas a casar con alguien dispuesto a pagar $300,000 por el privilegio. Yo elijo casarme por amor. Isen, estás cometiendo el mayor error de tu vida. De hecho, Sara, estoy corrigiendo el mayor error de mi vida. Después de colgar, miré por la ventana de mi apartamento hacia las luces de Boston. Mañana sería el primer día de mi guerra contra Richard Walker. Una guerra que él había comenzado, pero que yo tenía la intención de terminar. Y por primera vez en semanas, dormí profundamente, sabiendo que finalmente había tomado el control de mi propia vida. A la mañana siguiente, puse en marcha la fase final de mi plan. A las 8 en punto, Tom entregó personalmente la notificación de rescisión en la oficina de Richard Walker. A las 8:15, nuestros sistemas comenzaron a desconectarse gradualmente de Walker Industries. A las 8:30, mi teléfono explotó. «Ethan», gritó Richard al otro lado de la línea. «¿Qué demonios estás haciendo?» «Cumpliendo nuestro contrato», respondí con calma. 30 días de preaviso, tal y como se especificó. No puedes hacer eso. Hoy se procesa nuestra nómina. Ya no. Los sistemas de inventario. Tenemos entregas procedentes de 17 países. Eso ya no es responsabilidad nuestra, Richard. Oí el ruido de papeles al ser arrojados al suelo. Isen, sé razonable. Hablemos. Podemos llegar a un acuerdo. El acuerdo era $300,000. ¿Recuerdas? El plazo ha expirado. Olvídate de la dote. Sara puede casarse con quien quiera. Solo restaura nuestros sistemas. Interesante. 24 horas antes, la dote era una tradición sagrada. Ahora era negociable. Por desgracia, Richard, ya he firmado con Meridian Global. Me han ofrecido un 70% más de lo que vosotros pagabais. ¿Ya has firmado? Esta mañana, a las 7 en punto. Tom Morrison me ha dado carta blanca para implementar cualquier sistema que quiera. Presupuesto ilimitado. Pero nuestros datos. Tus datos están seguros en nuestros servidores. Durante 29 días más. Después de eso, tal y como se especifica en el contrato, todo se borrará de forma permanente. Ethan, esto es extorsión. No, Richard. Esto se llama capitalismo. Algo que dijiste que yo debería entender mejor. 2 horas más tarde, Tom me trajo noticias devastadoras para Walker Industries. Isen, Walker Industries está en pánico total. Han llamado a 6 empresas de software diferentes tratando de encontrar un sustituto urgente. Y ninguna puede implementar algo equivalente en menos de 4 meses. Y el coste sería 3 veces mayor. A las 2 de la tarde, recibí una visita inesperada. Richard Walker apareció en mi oficina sin previo aviso, acompañado de 2 hombres trajeados. Isen, dijo él, tratando de mantener la compostura, necesito que reconsideres esta decisión precipitada. ¿Quiénes son tus acompañantes, Richard? Mis abogados. Creen que puedes estar violando algunos aspectos de nuestro contrato. Sonreí y llamé a Marcus, mi abogado. Richard, dijo Marcus con tono profesional, he revisado el contrato detenidamente. Todas las acciones de TechFlow Solutions se ajustan completamente a los parámetros legales. Isen, intentó Richard con un enfoque diferente, eres un joven inteligente. No dejes que las emociones arruinen una asociación comercial tan lucrativa. ¿Emociones? Pregunté. Richard, esto es puramente negocios. Tú me enseñaste que la familia y los negocios deben estar separados. ¿Recuerdas? Fue entonces cuando Marcus abrió una carpeta y esparció documentos sobre la mesa. Richard, dijo Marcus, además de la rescisión del contrato, mi cliente también está considerando emprender acciones legales por uso indebido de información confidencial. El color desapareció del rostro de Richard. Estas son transcripciones en las que compartes información financiera privilegiada sobre la empresa de Isen con terceros, continuó Marcus.
También tenemos documentación de al menos 5 casos en los que has interferido de manera tortuosa en relaciones comerciales establecidas. Además, añadí con calma, 3 de tus antiguos empleados han firmado declaraciones juradas sobre prácticas laborales cuestionables. David Chen ha sido muy servicial, dije. ¿Te acuerdas de él? ¿El chico que se negó a pagar la dote? Él ha mantenido una documentación meticulosa de cómo ha saboteado su empresa. Richard se apoyó en la silla como si le hubieran dado un puñetazo. Richard, continué, durante las últimas semanas has intentado enseñarme sobre el poder y la influencia. Pues bien, aquí tiene su lección. El poder real no proviene de las amenazas ni de la manipulación. Proviene de la competencia y la integridad. Me levanté y me acerqué a la ventana. Su empresa se enfrenta ahora a lo siguiente: sistemas críticos desconectados, una investigación del Departamento de Trabajo, una posible acción legal, la pérdida del director técnico y al menos 6 clientes importantes que cuestionan su estabilidad. Me volví para mirarlo. ¿Y sabes cuál es la parte más irónica? Todo esto ha sucedido porque no has podido aceptar que un pobre chico de Chicago merecía casarse con tu hija sin pagar peaje. Richard intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. Marcus, dije, por favor, acompaña al señor Walker y a sus abogados a la salida. Cuando se marcharon, Tom entró con una enorme sonrisa. Eisen, acabamos de recibir propuestas de 3 competidores de Walker Industries. Todos quieren contratos exclusivos. Esa tarde, durante una reunión con 5 directores ejecutivos que habían sido contactados por Richard, descubrí algo que cambió completamente el juego. Richard había utilizado tácticas similares contra al menos otras 8 empresas en los últimos 2 años. Eisen, dijo Robert Kim, no tienes idea del favor que nos has hecho. Walker intentó obligarnos a cancelar contratos el año pasado. Al final de la reunión, habíamos formado una alianza. 5 empresas comprometidas a apoyarse mutuamente contra futuros intentos de manipulación. Mi teléfono sonó por última vez. Era Michael Torres, exdirector de tecnología de Walker Industries. ¿Eisen? He oído que puede que estés contratando. Sonreí. La caída de Richard Walker acababa de empezar, pero su reconstrucción sería larga y dolorosa. Mientras tanto, yo tenía un imperio que expandir. Y, por primera vez en meses, sentí que estaba exactamente donde debía estar. 6 meses después, estaba sentado en mi nueva oficina en Seattle, mirando por la ventana el horizonte que ahora formaba parte de mi rutina diaria. TechFlow Solutions se había expandido a la costa oeste y nuestra facturación había crecido un 200% desde que cancelamos los contratos con Walker. Sonó mi teléfono. Era Marcus, mi abogado, con noticias que llevaba semanas esperando. Eisen, se acabó. Richard Walker ha aceptado el acuerdo. Pagará una multa de $500,000 por interferencia tortuosa y uso indebido de información confidencial. ¿Y la investigación del Departamento de Trabajo? Walker Industries ha sido multada con $2 millones. También han tenido que implementar un programa completo de cumplimiento laboral y contratar a un supervisor externo durante 2 años. Colgué el teléfono y me recosté en la silla, asimilando la noticia. La guerra había terminado oficialmente, pero la verdadera victoria se había producido meses atrás, en el momento en que decidí no ceder a sus demandas. Tom entró en la sala con un informe. Eisen, tenemos noticias sobre nuestros antiguos adversarios. ¿Cómo es eso? Walker Industries ha perdido el 40% de sus clientes en los últimos 6 meses. 3 ejecutivos de alto rango han dimitido, incluido el director financiero. Y hay más, Sara se ha casado. Arqueé una ceja. ¿Se ha casado? Con un abogado de Boston. Al parecer, él pagó la dote sin pestañear. Sonreí con ironía. Me alegro por ella. Ha encontrado a alguien dispuesto a pagar por el privilegio. La verdad era que ya no sentía nada por Sarah Walker. La mujer que creía amar había resultado ser una ilusión, una versión idealizada de alguien que nunca había existido realmente. El hombre que estaba enamorado de ella parecía ahora una persona diferente, más joven, más ingenuo, más dispuesto a aceptar migajas disfrazadas de amor. Rachel apareció en la puerta. Eisen, Margaret Chen está al teléfono. Quiere hablar sobre ampliar nuestro contrato. Pásamela. La conversación con Margaret fue breve pero significativa. Stellar Dynamics quería que nos hiciéramos cargo de toda su infraestructura tecnológica, un contrato que por sí solo representaría más ingresos que todos los contratos de Walker juntos. Eisen, dijo Margaret antes de colgar,
quiero que sepas que tu integridad durante esa crisis nos impresionó profundamente. Es raro encontrar a alguien que elige hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Integridad. Una palabra que Richard Walker probablemente nunca entendió realmente. Esa tarde, recibí una llamada inesperada. Era Michael Torres, el exdirector de tecnología de Walker Industries que ahora trabajaba con nosotros. Isen, tienes que saber algo. Richard Walker ha aparecido hoy en la oficina. ¿En nuestra oficina? Sí. Ha preguntado por ti. Cuando le han dicho que estabas en Seattle, ha dejado un sobre. ¿Qué había dentro? Un cheque por valor de $300,000. Y una carta. Me quedé en silencio durante un momento. ¿Puedes leerme la carta? Isen, leyó Michael, reconozco que he cometido graves errores de juicio. Este cheque no es un intento de comprar tu perdón, sino un reconocimiento de que siempre has valido más que cualquier dote que pudiera exigirte. Me has enseñado una lección sobre la dignidad que llevaré conmigo el resto de mi vida. Richard Walker. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana durante un largo rato. La carta de Richard no cambiaba nada de lo que había pasado, pero sugería algo que no esperaba, que tal vez él realmente había aprendido algo. A la semana siguiente, volví a Boston para cerrar algunos contratos y visitar al equipo de la oficina original. Caminando por las calles familiares, me di cuenta de lo diferente que me sentía en la ciudad donde casi lo pierdo todo. Me detuve en una cafetería cerca de mi antiguo apartamento y, por casualidad, vi a Jennifer Patterson, la esposa del hermano de Sara que había pagado la dote años atrás. Ella estaba sola, revolviendo distraídamente su café. ¿Jennifer? Ella levantó la vista, sorprendida. Isen. Vaya, ¿cómo estás? Me senté a su mesa. Bien. ¿Y tú? Mejor, dijo ella con una sonrisa sincera. Mucho mejor, de hecho. ¿Cómo es eso? William y yo nos divorciamos hace 3 meses. Descubrí que pagar esa dote fue solo el principio. La familia Walker nunca dejó de verme como una empleada a sueldo en lugar de una esposa. Lo siento. No lo sientas. Fue liberador. Estoy viviendo en un pequeño apartamento, trabajando como autónoma, y nunca he sido tan feliz. Ella me miró con curiosidad. He oído que te enfrentaste a Richard por la tradición de la dote. Lo hice y gané. Me alegro por ti. Cuando William me contó lo que pasó, dijo que fuiste muy valiente, que ojalá hubiera tenido el mismo valor hace años. Salí de aquella cafetería con una comprensión aún más clara de que había tomado la decisión correcta. Jennifer había pagado el precio y descubierto que comprar la entrada en la familia Walker no compraba respeto ni felicidad, solo diferentes formas de encarcelamiento. Aquella noche llamé a mi padre a Chicago. Papá, ¿recuerdas el consejo que me diste sobre Richard Walker? Que los matones solo paran cuando les demuestras que no les tienes miedo. Exacto. Quería que supieras que funcionó. No solo detuve al acosador, sino que ayudé a otras personas a liberarse también. Estoy orgulloso de ti, hijo. Tu madre también lo estaría. 3 meses después, estaba de vuelta en mi oficina en Seattle cuando recibí una invitación inesperada. Era para hablar en una conferencia de emprendedores sobre ética empresarial e integridad personal. El discurso fue bien recibido, pero la conversación que más me impactó tuvo lugar después, con una joven emprendedora que se me acercó durante el descanso. Señor Martínez, me dijo, mi empresa está siendo presionada por un inversor que quiere el control mayoritario a cambio de capital. Él dice que sin su experiencia y sus contactos, nunca podré crecer. ¿Cómo supo que estaba tomando la decisión correcta al rechazar a Walker? Pensé detenidamente antes de responder. Porque me di cuenta de que cualquier éxito construido sobre la base de comprometer mis valores no sería realmente mi éxito. Sería el éxito de otra persona, utilizando mi trabajo como vehículo. ¿Y si lo hubiera perdido todo? Entonces lo habría perdido todo construyendo algo auténtico, en lugar de ganarlo todo construyendo una mentira. Ella asintió y se marchó, con aire más decidido. Hoy, 2 años después de que todo comenzara, dirijo una empresa valorada en $50 millones. Tengo oficinas en 4 ciudades, 180 empleados y contratos con algunas de las corporaciones más grandes del país. Y lo más importante, me levanto cada mañana respetando al hombre que veo en el espejo. Richard Walker me enseñó una valiosa lección, aunque no era la que él pretendía. Me enseñó que hay personas en el mundo que ven las relaciones como transacciones comerciales,
que confunden la intimidación con el liderazgo y que creen genuinamente que todo tiene un precio. Pero también aprendí que mi dignidad no estaba en venta, que el amor verdadero no cobra entrada, y que a veces, cuando te niegas a ser comprado, descubres que vales mucho más de lo que nadie imaginaba. La última vez que supe de Richard Walker, estaba vendiendo partes de Walker Industries para pagar las multas y los acuerdos. Sara, según he oído, es infeliz en su matrimonio pagado, al descubrir que un marido comprado no es necesariamente un marido devoto. ¿Y yo? Estoy comprometido con Lisa Chen, una arquitecta que conocí en Seattle. Ella conoce toda la historia de la familia Walker y su reacción fue sencilla: qué bien que no pagaste. Cualquier familia que cobra por el amor no entiende lo que significa. Nuestra ceremonia será sencilla, íntima y basada en algo que Richard Walker nunca comprendió: el amor genuino y el respeto mutuo no tienen precio. Si esta historia de cómo me negué a pagar $300,000 por el permiso de amar a alguien te ha conmovido, suscríbete al canal para conocer más historias de personas que han elegido la dignidad en lugar de la conveniencia. Porque al final, la pregunta no es cuánto estás dispuesto a pagar por el amor. La pregunta es, ¿cuánto vales cuando te niegas a venderte? Y yo he descubierto que valgo exactamente lo que siempre he valido, más que cualquier cantidad de dinero que alguien pueda ofrecer o exigir.